Para muchos puede que sea un personaje desconocido. Es la triste realidad que vive un país que frecuentemente olvida su historia. Pero para los de su generación, Fernando Gordillo Cervantes fue uno de los más importantes intelectuales que ha tenido el país. Orador, poeta, escritor y político en potencia, Fernando Gordillo fue abatido por una extraña enfermedad que, a pesar de ser dolorosa y mortal, no lo hizo abandonar sus estudios ni su amor por Nicaragua. Conozcamos su historia en los próximos 30 minutos. Bienvenidos a Mi Vida, Mi Historia. Fernando Alberto Gordillo Cervantes nació en Managua el 2 de febrero de 1941. Desde niño mostró gran dedicación a los estudios, destacándose por su inteligencia y un alto sentido de moralidad. Policías y ladrones era un juego de dos bandos. Unos eran los policías y otros los ladrones. Y se rifaba quién era policía y quién era ladrón, ¿verdad? Y consistía en correr y capturar a los ladrones. Él nunca quiso ser ladrón, se peleaba para ser policía siempre, ¿verdad? Porque eso de la robadera le parecía horrible y denigrante ya desde entonces. La característica principal de mi papá era que era un hombre bien disciplinado, bien radical, no había el gris, esto era blanco o esto era negro. Mi mamá fue una persona muy inteligente, muy emprendedora, nos enseñó a trabajar, a estudiar, a respetar, pero muy sociable. Ella perteneció a muchas asociaciones, a la mesa redonda, a los catecúmenos, a los carismáticos. Ella siempre andaba y a pesar de todo siempre nos atendía. Entonces la parte social de Fernando no, viene de ella. En cambio la parte disciplinar, la parte intelectual viene de mi papá, ¿verdad? Mostraba además un gran humanismo, una preocupación auténtica por situaciones que afectaban a la gente más desprotegida. Él era un muchacho que siempre tiró, digamos, tuvo la inclinación de ser bondadoso, muy humano. Él tenía amigos ilustradores y gente, ya cuando entró a la universidad y todo, siempre tuvo un gran respeto por lo que él era, por su forma de ser y por sus conocimientos, que sorprendía que tan joven los tuviera. Recuerdo que una vez mi mamá regañó a un ilustrador porque tendría como 15 años, fíjese, porque le estaba dejando sucia la acera. Y entonces le dice, mamá, le dice, vos no sabes que ese señor tiene la misma piel tuya, le dice. ¿Qué le quería decir eso? Que sentía como ella las cosas que le estaba diciendo porque lo ofendían. También era un incansable lector y tenía cualidades de liderazgo. Esto le fue permitiendo una gran habilidad expresiva que ya en la universidad aprovechó para participar en concursos de oratoria. Participábamos en los concursos de oratoria, de alguna manera fuimos ganadores de los 3 concursos de oratoria que había, concursos nacionales, para participar en el Centroamericano de El Salvador, en el Centroamericano de Guatemala y en el Latinoamericano de México. Fernando ganó los 3 nacionales para participar en ellos. Yo también gané esos 3 concursos. Curiosamente nunca competimos el uno con el otro, no por una acción deliberada de no enfrentarnos, sino porque ya el uno había participado cuando el otro iba a participar en ese concurso. Pero bueno, es importante señalar que Fernando ganó el Centroamericano, no recuerdo si fue de El Salvador o Guatemala, y que eso pues indudablemente yo no lo gané, pues, ¿no? Eso marca de alguna manera la representatividad que Fernando tuvo también a nivel centroamericano al ser el vencedor del concurso centroamericano de oratoria. Era un gran orador. Se dice que él leía de todo, literatura, filosofía, sociología, conocía de música,
de arte, cultura universal. Leyó, por ejemplo, a Alfonso Cortés, a Salomón de la Selva, a Rubén Darío, Pablo Neruda, a filósofos como Hegel, Sartre, entre otros. Creo que estos elementos le permitieron a Fernando tener una visión muy integral del mundo y de la sociedad. Le gustaba oír historias antiguas de personas mayores que le podían contar las historias de años anteriores, por ejemplo, los tiempos de Celaya, lo de los 30 años de los presidentes. Su biblioteca personal es conservada por el Instituto de Historia de la Universidad Centroamericana. A través de ella es posible deducir sobre sus intereses diversos. Literatura, filosofía, derecho, historia y hasta arte contemporáneo están entre sus anaqueles. Todas las lecturas, así como la observación de los problemas sociales y la opresión ejecutada por el régimen en el poder, hicieron que Fernando tomara una conciencia bastante crítica sobre los asuntos políticos del país. Sus dotes de líder, de bondadoso, de humano, con todos los que lo rodeaban, lo fue haciendo a él un muchacho especial, muy querido por sus compañeros, y empezaba a surgir la toma de conciencia para los fundadores del Frente Sandinista. Él perteneció a un grupo, a un partido, se llamaba Juventud Patriótica, ¿sí? Por ese tiempo en que estaba la Revolución Cubana, ¿verdad? Recién y eso. Y entonces empezó a hacer amistad con ellos. Sus discursos fueron motivadores para la comunidad universitaria que luchaba por la autonomía, guiada por el rector de la UNAM, Mariano Fiallos Gil. La conquista de este derecho no agradaría al régimen somocista, pues la universidad se convirtió en un lugar de libre expresión donde los estudiantes planteaban sus inconformidades contra la dictadura, promovían manifestaciones de oposición y denunciaban abiertamente las irregularidades. Una de esas manifestaciones, realizada un 23 de julio de 1959, tuvo trágicas consecuencias. Se dice, yo no puedo asegurar esto, pero se dice entre los conocidos de él y los que lo vieron y todo, que él mucho tuvo que ver porque hasta estuvo envuelto, se envolvió en la bandera de Nicaragua y fue a retar a los guardias. ¿Ves? Tal vez no se envolvió en la bandera, pero se les enfrentó a los guardias para que le dispararan. Pero no fue así. Se refugiaron. Después los estudiantes ya más furiosos, ¿verdad?, por toda esa masacre horrible, quemaron la casa del que era, no sé si alcalde o gobernador, yo no sé cómo se llamaba en ese tiempo, pero era de la Guardia somocista y era el que había dado la orden de disparar contra los estudiantes. La Guardia se lo iba a traer, sí. Lo encierran 3 meses. Dice él que no le hicieron nada mucho. Nosotros creemos que respetaban a mi papá. Mi papá no era somocista, pero trabajaba al gobierno y le trabajaba bien. Cuando él sale flaco, flaco, flaco. ¿Usted cree que sí lo golpearon? Yo creo que lo golpearon, sí, sí. La llamada masacre del 23 de julio dejó 4 estudiantes muertos a manos de la Guardia Nacional. Fernando Gordillo publicó de inmediato un artículo condenando los hechos de los que él mismo fue sobreviviente. Y desde entonces, la comunidad universitaria se empezó a plantear la vía insurreccional como la única forma de derrotar al régimen somocista.